Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión. Vamos a la siguiente mesa de diagnósticos filosóficos. Bueno, como pudimos ver anteriormente, una representación de una de las obras, pues yo creo que más influyentes. Sobre todo, bueno, como estudiante es muy importante la apología, pero bueno, vamos al grano. Eh, ahora, tenemos la vez pasada fue de licenciatura, ahora vamos a tener a nuestros colegas de maestría que nos van a presentar sus avances y sus tesis de filosofía. Son temas muy variados que van desde filosofía latinoamericana, pasando por Kierkegaard y demás menesteres. Bueno, les cedo nomás recordarle a nuestros panelistas que disponen de 20 minutos de exposición. Bueno, muchas gracias. Entonces comenzamos contigo, Vladimir Junior Sosa Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la tesis titulada La filosofía de la educación en el pensamiento de Augusto Salazar Bondy y Paulo Freire. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Voy a compartir mi pantalla. No sé si se logra ver. No, no se ve. A ver, un poquito. Ya, sí. Aparece como oculto, creo. Ya. Bien, bueno, aparece ahí, está detrás de bambalinas todavía, la pantallita. Ahí está. Sí. Bien, la ponencia que voy a dictar el día de hoy es la filosofía de la educación desde el pensamiento de Augusto Salazar Bondy y Paulo Freire. Entonces, antes de poder continuar, vamos a empezar con el planteamiento del problema. Existen algunos puntos muy particulares dentro de este planteamiento respecto al estudio que se hace, que estoy haciendo sobre Salazar y Paulo Freire, y particularmente este entrelazamiento que hay entre ambos. Pero para poder partir desde un punto clave es 4 elementos principales que identifico como es la crisis pedagógica dentro de la educación peruana, ¿no? La crisis estructural de los colegios del Estado, el mercantilismo educativo y las nuevas formas de educación. Particularmente dentro de la crisis pedagógica, dentro de la educación peruana, nosotros vivimos una etapa de crisis y que no es actual solamente, sino que ya viene de hace muchas décadas esta crisis pedagógica a través de modelos educativos, a través de diseños curriculares, a través de ensayos a nivel educativo. Por otro lado, tenemos esta crisis estructural de los colegios que no están en pleno estado, sobre todo para poder recibir a nuestros estudiantes. Y más aún ahora que se está replanteando la semipresencialidad para el próximo año, vemos de que muchos de estos colegios pues no están adecuadamente complementados para que de esta manera se puedan recibir a los estudiantes. Por otro lado, tenemos el mercantilismo educativo que de alguna manera también ha hecho ver y desnudar la educación en el Perú, que no estábamos preparados para la pandemia, que no estábamos preparados para una educación tecnológica o inclusive, como ahora se ve, de una educación híbrida. Y al no estar preparados, pues las brechas digitales han sido sumamente amplias, se han triplicado estas brechas digitales y por otro lado ha surgido este aspecto del mercantilismo educativo de los colegios privados, ¿no? Que de alguna manera muchos de ellos no han querido bajar sus pensiones, ha importado mucho más el dinero, ha primado mucho más el dinero por encima de la educación que se iban a dar a los jóvenes
Es por eso que han habido una migración masiva de los colegios privados hacia los colegios del Estado. Cabe resaltar de que no ha sucedido en todos los colegios privados, sino que por el contrario, han habido grandes colegios privados que han caído en esta práctica, mientras que otros colegios privados lamentablemente han tenido que cerrar, que son muy pequeños y que por cierto han sido mucho y miles de colegios privados aquí en el Perú que han tenido que cerrar, mientras que otros grandes han, digamos que se han cogido de aquello que plantea el libre mercado aquí en el Perú para poder mantener sus ingresos o sus niveles de ingreso de alguna manera. Por otro lado, y finalmente, pues dentro de este planteamiento que encontramos es las nuevas formas de educación. Ahora en la actualidad, hablando un poco particularmente de la pandemia, pues vemos que tenemos que repensar la educación, ¿no? Desde la filosofía, ¿no? Ir de la mano con la filosofía para que de esta manera podamos tener un poco más claro el horizonte al cual nosotros queremos llegar como sociedad. Cabe resaltar, digo, de la filosofía porque en algún momento de nuestra historia peruana la filosofía fue retirada de los colegios, ¿no? Y es importante, como lo vamos a ver ahora, es cuán importante es que la filosofía regrese a las instituciones educativas para poder pensar la crisis y dar ciertos aspectos de solución a esta crisis y plantearnos nuevos problemas y nuevos retos ante esta situación que nos plantea la pandemia. Es así que como primer punto tenemos la reforma educativa peruana desde Augusto Salazar Bondy, ¿no? Y cabe la pregunta ante esto, ¿cuál es el legado, ¿no? Este legado pedagógico de Salazar? Si bien es cierto, Salazar Bondy es considerado filósofo peruano, pero también tiene este elemento educativo, porque en él combina justo estos dos aspectos en Salazar, ¿no? El aspecto de la filosofía, el aspecto de la educación, y por qué no hablar de una filosofía de la educación que fue planteada casualmente en las propuestas que se realizó en la reforma educativa en el año de 1972, ¿no? Y estas propuestas partieron de un diagnóstico en el año 70, 2 años antes, a través del informe general que se realizó, en la cual lideró también junto a Barrantes y otros intelectuales más. Se identificó elementos como el analfabetismo creciente. Había una creciente analfabetización en el Perú que era importante contrarrestarla a través de la educación. Había una constante desatención de los niños y los grupos sociales marginados en las periferias. No se daba abasto el Ministerio de Educación para poder atender todos estos aspectos. Por ello era importante que a través de este diagnóstico también surgió otra problemática, que es la educación que estaba al servicio únicamente de una minoría, ¿no? Mientras que la mayoría de las personas, de los educandos, pues sufrían los estragos propiamente de la educación, había una minoría elitizada que era solamente la que se privilegiaba, ¿no? Por otro lado, el de la desconexión con la realidad era muy superficial el aspecto educativo, por lo tanto era menester de que la educación pudiese llegar a todos los peruanos, a todos los rincones de nuestro país. En ese sentido, había también una falta de sentido peruanista en el Perú. Cabe resaltar de que en el marco de la reforma educativa en el Perú se dio dentro del proceso revolucionario de Velasco Alvarado. Sin embargo, cabe resaltar también de que eh, hay una vuelta hacia lo peruano en esta época, ¿no? Y que se rescata en este informe general del año 70. Posteriormente, hay una rigidez, se denuncia una rigidez burocrática y rutinaria, una distorsión administrativa de parte del Ministerio de Educación. Y frente a ello, frente a este informe, se van a plantear algunas propuestas relacionadas particularmente a la reforma educativa de estos tiempos. En principio, una educación para el hombre nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaba? Hay un texto justo de Salazar Bondy que, que habla acerca de esto, ¿no? La educación del hombre nuevo, donde se remarca particularmente este nivel de sociedad o este nivel de socialización adaptativa en la cual el hombre tiene que estar confluyendo con sus pares de manera que pueda aprender a ser sociable.
la única forma en la cual podía llegar a sociabilizarse es a través de la educación, a través de sus pares, ¿no? De esta manera se proponía una educación suscitadora que podía suscitar, ¿no? eh, la libertad hasta cierto punto entre el educador y el educando, donde la educación tenía que ser, era importante que sea de manera horizontal, que dejemos la verticalidad, que por el contrario hacía muchísimo más daño, que el profesor se tenga que bajar del pedestal para que de esta manera pueda aprender con el estudiante. Y es una de las cosas en las cuales van a concordar con Paulo Freire. No enseñar al estudiante, sino enseñar con el estudiante. Por, el, por eso mismo es que era importante repensar la pedagogía de Salazar Bondi, repensar esta pedagogía, pero de una manera no del año 72 en la cual se escribió, sino que rescatando ciertos elementos del año 72, ¿no? O el año 73, o las obras póstumas que de él también se han desprendido, sino rescatar esta pedagogía de Salazar hacia el siglo XXI, utilizando todos los elementos propiamente de, de, de nuestro siglo, las redes sociales, las nuevas formas de educación, pero siempre teniendo en cuenta y como base una educación filosófica, que es lo que nosotros necesitamos. Una educación filosófica en la cual se puedan plantear nuevos elementos y nuevos horizontes, porque ya Salazar en el libro En torno a la educación planteaba la vuelta de la educación filosófica en el nivel secundario, que cuán importante era la educación filosófica, pero no hacer historia de la filosofía propiamente dicho, cuándo nació, cuándo murió un filósofo, que sí es importante, pero no es lo medular, sino era hacer filosofía. Su planteamiento era hacer filosofía, ¿no? Entonces, por eso que él, una de las cosas que decía, no se puede enseñar filosofía, sino se puede enseñar a filosofar. Ese era el planteamiento. Por otro lado, hay otros filósofos en la actualidad que apoyan este mismo discurso, como es Jordi Nomen Recio a través del Niño Filósofo, o Eduardo Infante, La filosofía en la calle, donde se da esta conjugación donde los estudiantes puedan entrar en contacto con la realidad, no solamente con la abstracción, sino con la realidad, con nuestra cotidianidad, de manera que nosotros pensemos en estudiantes con pensamiento crítico, como lo plantea también José Carlos Ruiz en los libros El arte de pensar. Entonces, es en ese sentido es que importa la formación del niño, la formación del joven, la formación del adolescente, y es importante que desde la edad temprana pueda ser inmiscuido dentro de la filosofía, porque quizás sea el único momento eh, idóneo para que pueda tener este acercamiento filosófico, porque luego escogen otras carreras y no necesariamente se convierten en filósofos, sino que este acercamiento humano, humanista, la cual tiene cargada de por sí la filosofía, pues es una de las cosas que es importante repensar la pedagogía de Salazar desde este punto de vista, pero como vuelvo a repetir, desde nuestro siglo, desde el siglo XXI, donde ya todas las cosas han cambiado, pero siempre rescatando lo que es bueno y lo que de pronto nos puede ayudar sobre todo a pensar un mejor mundo. Ahora, por otro lado, está la educación de la persona. Dentro de la educación de la persona, de Augusto Salazar Bondi, es importante eh, este problema de la educación, ¿no? Este problema de la reforma, no solamente, sino el problema educativo mismo, donde los estudiantes puedan pensar y puedan ser partícipes de su propia educación, donde las autoridades educativas tengan que tener un criterio claro respecto a la forma de educación. Por otro lado está la figura del educador y el educando, donde no tenga que ser un elemento vertical, sino que por el contrario, sea una educación horizontal, una educación donde ambos aprendan, ¿no? Donde no el profesor no esté pues a una altura insuperable, donde el estudiante no pueda llegar, sino como la figura de Sócrates. Esta figura rescatable de Sócrates donde él dialogaba con sus estudiantes a la misma altura, ¿no? Y se repreguntaba sobre las cosas cotidianas de la vida, ¿no?
Entonces, es importante repensar y ver, y nuevamente hacer bajar la filosofía, la educación, pues al llano, de manera que podamos tener este ejercicio constante, este ejercicio dialógico, como va a hablar Salazar Bondi, con el estudiante. Haya una constancia en el ejercicio dialógico, de manera que el maestro sea un agente constante de cultura, una persona que pueda aprender del estudiante también, donde no tenga que imponer de manera arbitraria, de manera impositiva sus ideas, sino que por el contrario, que enseña a leer al mundo, enseñe, perdón, a leer al estudiante su propio mundo. No el mundo del maestro, sino el mundo del estudiante. Que es importante eso. Como ya lo diría Gadamer, ¿no? Es importante el lenguaje, pues más importante es leer el mundo, pero leer con el mundo, ¿no? Entonces, bajo este mismo planteamiento, bajo esta misma, estos mismos hechos que plantea pues Augusto Salazar Bondi, hay otro punto que también es importante, el ejercicio de la libertad, ¿no? ¿Hacia dónde va la filosofía de la educación? La filosofía de la educación debe ir hacia un ejercicio pleno y constante de la libertad, porque no podemos hablar de educación si todo está sometido hacia una obediencia ciega, sin cuestionamiento alguno, sino que por el contrario, tiene que estar sometido a la libertad, al cuestionamiento, al hecho mismo de que este ser personal del educando no se vea vulnerado, sino que por el contrario tenga voz, tenga voto, tenga esta apertura para poder decir también lo que piensa y ser partícipe dentro de los aspectos educativos, de que no solamente dentro de la educación o dentro del ministerio esté únicamente colocado a los técnicos nada más que de pronto ni siquiera conocen el aula, sino que se involucren a los maestros de planta, que se involucre dentro de las tareas educativas propiamente a los maestros que han pasado por el aula. Por eso, un ministro de educación tiene que haber sido un maestro de planta y tiene que pasearse por todos los colegios y saber la realidad, porque muchas veces cuando se acercan a los colegios únicamente se ve la cara bonita, pero no muestran lo que está detrás de ella. Por eso es importante que se plantee y se mire esta filosofía de la educación de una manera más humana, no una manera técnica, sino necesitamos humanismo y necesitamos de las humanidades dentro de la educación, particularmente peruana y latinoamericana, donde podemos ser una sociedad más libre, más justa, de manera que podamos pensar todos juntos, no como un individualismo, sino pensar en comunidad. Ahora bien, estos educandos del siglo XXI, ¿cómo son los educandos del siglo XXI y cuáles son los planteamientos que da o que nos hace ver en este caso pues Salazar Bondi? Pues ante estos nuevos escenarios educativos, es importante señalar que la pandemia nos ayuda a replantearnos las nuevas tareas educativas desde los propios cimientos. No ya, no solamente ya ahora rellenar cuadernitos, sino a pensar de una manera ya digital, a enseñar a meternos a la caverna y sacarlos a los alumnos de esa misma caverna a veces ensimismada y llevarlos quizás a dialogar, a discutir, a cuestionarse, pues a través de las redes sociales, a través del Twitter, a través del Facebook, del WhatsApp, utilizando los medios digitales. Este mismo hecho y este mismo espacio también que tenemos ahora también nos ayuda de alguna manera también a replantearnos esta tarea educativa, ¿no? Yo en Perú, ¿no? Luis Adrián y todos los compañeros de la Comercio en México, ¿no? Entonces, utilizar estas mismas herramientas como las venimos haciendo, pero también a nivel escolar, de manera que podamos romper las fronteras y hacer filosofía globalizada, hacer filosofía y pensar todos juntos un mundo mejor. Entonces, por eso es que esta tarea educativa de los educandos del siglo XXI nos ayuda pues también un poco a redescubrir la importancia problematizadora, creativa y reflexiva en torno a las nuevas tecnologías. Por otro lado, no sé si me avisan cómo voy con el tiempo. Eh, por otro lado, ¿no? Tenemos esta propuesta también pedagógica de Paulo Freire acerca de una educación liberadora, ¿no? Que es lo que también hablaba Salazar Bondi, ¿no? Acerca de la liberación a través
de la educación. Y Paulo Freire en todos sus textos, como en La pedagogía del oprimido, Cartas a quien pretende enseñar, ¿no? La educación como práctica de la libertad, entre otras, pues se plantea pues esta tarea del maestro, la educación liberadora, cuán importante esa tarea en la cual la libertad es exactamente la lucha para restaurar o instaurar el placer de ser libre que nunca acaba, dice Freire, ¿no? Siempre, nunca termina, siempre, siempre comienza, siempre constantemente comienza esta educación liberadora. Por eso es que Freire sostiene que un educador tendrá, tendrá que desafiar la libertad creativa de los estudiantes, ¿no? Y estimular sobre todo la construcción de una autonomía de ellos. Por eso es necesario que el docente, el profesor, entienda que la auténtica práctica del educador consiste particularmente muchas veces en negarse a asumir el control de la vida y los sueños de los alumnos por, eh, para evitar este paternalismo, sino que hay que enseñar a los estudiantes a pensar por ellos mismos, a pensar de que ellos también pueden pensar, ¿no? A enseñarles. Es por eso que es importante una educación con capacidad filosófica, ¿no? Competencias filosóficas que se puedan insertar dentro del currículo nacional en la educación secundaria y que la filosofía pueda volver a las aulas, podamos hacer filosofía. Por eso es que la educación filosófica también de Freire plantea esto, ¿no? De que haya esta relación dialógica entre el maestro y el alumno, en la que la ética sea el instrumento también de liberación, un instrumento de liberación que pueda ayudarnos y que pueda confabularse de manera que esta ética pueda ser constructiva y pueda ayudar a la construcción de un mejor ciudadano, ¿no? Que es lo que necesitamos nosotros en nuestra sociedad, tener mejores ciudadanos con capacidad crítica, y que es importante también el pensamiento crítico. Los estudiantes no es de manera impositiva, sino que les ayudemos a pensar, por ejemplo, ¿no? O sea, dibuja el silencio y los alumnos puedan dibujarte, pues, no sé, una hoja en blanco, ¿no? O una pared, ¿no? Puedan dibujarte en bosque con unos pajarillos cantando, ¿no? Porque cuando acaba el silencio los pajarillos cantan, ¿no? Entonces, dibujar, utilizar el arte, utilizar la estética, utilizar la creatividad de los estudiantes, porque ellos se preguntan, ¿por qué no hay filosofía en los colegios? Se preguntan, ¿por qué no me enseñan a pensar? ¿Por qué no me enseñan a ser mejor ciudadano? Por eso que otro de los planteamientos de Paulo Freire es que esta educación sea una práctica constante de libertad, de que no sea únicamente para un grupo cerrado, sino que por el contrario, sea una constante práctica para la libertad. Ahora, ya para ir concluyendo, pues estas vigencias entre Salazar y Freire no se contraponen, sino que por el contrario, se entrelazan, ¿no? En el siglo XXI hay nuevos escenarios, que eh, es importante repensarlos, aunque arrastran estos mismos problemas del pasado, ¿no? Por eso es importante repensar frente a estos dos educadores y filósofos, pues una educación con énfasis en la libertad, ¿no? En la persona, en dejar un legado humanístico, ¿no? Humano, más humano, a las nuevas generaciones que vendrán. Utilizar las nuevas tecnologías para que se puedan aplicar al ámbito educativo, ¿no? Pero para que pueda también ayudarnos como herramientas de dominación, ¿no? Para evitar la dominación actual, ¿no? Como una herramienta, aunque estas tecnologías muchas veces ayudan más a aperturar las brechas. Lo que eh, es importante que el gobierno pueda poner cartas en el asunto, ¿no? Para poder cerrar esas brechas tecnológicas y de manera que podamos repensar una forma de educación con una actividad hacia el pensamiento crítico, el asombro, la creatividad y el pensamiento crítico. Esos tres puntos es muy importante. Una educación filosófica vivencial, ¿no? Donde podamos problematizar respetando las opiniones de los demás, donde no tengamos que censurar a alguien porque piense distinto a nosotros,
sino que por el contrario, en donde pongamos énfasis en redescubrir la importancia de una educación problematizadora y reflexiva, sobre todo en torno a las nuevas tecnologías. Algunas conclusiones preliminares es que es preciso que la educación debe formar al hombre nuevo, pero de manera integral, utilizando todas las herramientas posibles en la actualidad, sin imposiciones, sin, eh, sin imposiciones ideológicas, sin adoctrinamiento, ¿no? Lejos de una dominación tecnológica propiamente dicha, sino que por el contrario nosotros dominemos la tecnología, repensar una formación humana en medio de un mundo tecnológico, no olvidarnos de que también nosotros somos seres humanos, de que no todo es tecnología, sino también no le podemos dejar a la tecnología todo el trabajo, sino que por el contrario nosotros tengamos que también pensar, ¿no? Sentarnos a pensar como lo hacían los griegos, pero buscando soluciones ante los problemas y ante el problema que podamos encontrar, buscar nuevos problemas para poder pensar. Redimensionar esta capacidad del pensamiento crítico, de manera que la educación debe ser un instrumento para la liberación, frente a cualquier tipo de opresión actual y no de opresión también. Finalmente, la educación filosófica es imprescindible que sea incorporada en la educación básica regular aquí en el Perú, ¿no? Porque necesitamos más filosofía y menos política. Necesitamos más filosofía en medio de este mundo que muchas veces se deshumaniza. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Vladimir. Nos quedamos con ese asombro y con esa intención de querer más filosofía y menos política. De esta manera pedimos al público que a través de su asombro nos hagan preguntas acerca de la propuesta de Vladimir y de otros ponentes que vamos a tener. Así que ahora nos vamos de Latinoamérica, nos vamos a Kierkegaard con esta Jimena Torrescano Lecona de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la ponencia titulada Inmanencia y Trascendencia en Soren Kierkegaard, o Kierkegaard, ¿cómo se pronuncia? Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Gracias también a nuestro compañero, muy interesante su propuesta. Y bueno, en lo que a mí respecta, el trabajo que estoy elaborando, que prácticamente está ya terminado, se intitula Inmanencia y Trascendencia en Soren Kierkegaard. ¿Cómo pronunciarlo? Es muy variable, ¿no? A mí sí me gusta castellanizar los nombres, entonces sin problema Kierkegaard. Bueno, aquí me están apoyando con las diapositivas, si me apoyan con la siguiente, por favor. Quiero ser muy sucinta, ¿sí? Con los objetivos, con el, digamos, diagnóstico general que quiero hacer y que realicé a lo largo de este trabajo. He de comentarles que mi tesis de licenciatura también la dediqué a Soren Kierkegaard, solamente que la abordé desde un panorama, si se quiere, más general. Nosotros podemos, digamos, en palabras muy breves, por decirlo muy violentamente, recordar un poco que Kierkegaard, ¿no? Es un filósofo danés que abreva y de hecho inaugura, ¿sí? El existencialismo. Inaugura esta corriente filosófica que naturalmente se aboca a todo lo que tiene que ver con pues con este tinte existencial. De tal suerte que en esta segunda parte o en este segundo abordaje, ¿verdad?, que he querido hacer, me propuse como objetivo principal lo siguiente: determinar cuáles son las exigencias éticas que se derivan del cristianismo filosófico propuesto en la obra de Soren Kierkegaard. Cabe mencionar que Kierkegaard, bueno, por muchas otras razones me resulta un filósofo fascinante porque hace converger filosofía y teología, ¿cierto? Y en esa medida, mi objetivo a lo largo de la investigación ha sido esto:
dar cuenta de cuáles son esas exigencias éticas. ¿Sale? Entonces el talante de mi investigación va a ser eso, hacia la derivación de una ética que se extrae de una obra de un filósofo que al mismo tiempo es teólogo y que tiene bastante que decir en este ámbito práctico. No perdamos de vista esto, ¿no? Como existencialista, pues por supuesto que le va a interesar la existencia, ¿no? Lo práctico, aquello que de cierta forma nos interpela de manera directa e inmediata. Entonces, al principio de mi investigación lo que hago es, bueno, hacer un breve, muy breve recuento de los diferentes tipos de existencialismos que pues han ido pululando, desde el existencialismo ateo, un Sartre, un existencialismo agnóstico como un Heidegger, y el existencialismo cristiano, que es propiamente del que abreva nuestro autor. Me interesa destacar, evidentemente, esta categoría de la individualidad, ¿sí? Kierkegaard naturalmente va a profundizar mucho en esta categoría del individuo por contraposición a la masa, ¿sí? A lo largo de su obra lo encontramos, evidentemente en una clara oposición a los sistemas excesivos, dígase Hegel, y bueno, buena parte del idealismo alemán, ¿sí? Sus antecesores, Fichte, Schelling, Kant. Entonces, Kierkegaard va a abrevar de esta categoría que es el individuo. Y lo que a mí me interesa a lo largo de la investigación es detectar entonces cómo es que converge en ese individuo, ¿sí? Esta serie de exigencias éticas que recién mencioné, exigencias éticas que derivan de su propuesta filosófico-teológica general, ¿no? Porque la obra de Kierkegaard, bueno, dicho sea de paso, es polifacética, no por nada está lleno de seudónimos, aproximadamente 20, y bueno, uno tiene que estar ahí, como él mismo dice, con ojo de lince, bien atento, para ir dando cuenta, ¿no? En qué momento nos está llevando a lo que precisamente él pretende, ¿no? Una ética. Esto es lo que yo no quiero perder de vista, ¿no? Una ética que se deriva incluso de nociones teológicas o religiosas. Obviamente, a lo largo del texto, pues rescatamos estas nociones del cristianismo. Recordar que Kierkegaard practicaba la religión cristiana en su modalidad reformada. Él leyó a Lutero, a Calvino, y bueno, en ese sentido va a elaborar su filosofía también en este tenor. Doy cuenta también a lo largo del trabajo de esta verdad vital, ¿no? Una vez más, ¿no? El existencialismo se aboca a eso, a lo que nos interpela de manera directa. Entonces, esta verdad vital en la que los individuos no pueden ser sustituidos ni abstraídos por la generalidad del sistema. Es un poco lo que mencionaba hace unos momentos. ¿Sí? Va a haber una beta de carácter ético que en ese sucederse y en ese compaginarse, inmediatamente nos vamos a abstraer de ese sistema, que para Kierkegaard, ojo, no necesariamente es el sistema como lo entendemos hoy día, ¿verdad? En nuestra época contemporánea. Sí considera estas cuestiones socioeconómicas, pero siempre tiene en mente el sistema filosófico, ya lo dije, hegeliano, ¿no? Estas a veces hasta abusos de la racionalidad que de tal forma fueron desarrollándose que se olvidaron de el individuo, del ente, diría Unamuno, ¿no? De carne y hueso, y del sujeto que también tiene un sentido práctico y ético dentro de su propia vida y existencia. Y bueno, en ese sentido, elaboro brevemente, ¿verdad?, a los primeros capítulos del trabajo, los 3 estadios que lo hago muy brevemente porque, como mencioné, esto ya de manera más profunda lo realicé en la tesis de licenciatura, para posteriormente, bueno, acudir a una introducción. No sé si me apoyan con el cambio de página, bueno, aquí de diapositiva. Una introducción, ¿sí?, en la que doy cuenta que para Søren Kierkegaard el cristianismo
más allá de que es natural, ¿no? Dentro de la filosofía a veces repelamos un poco, ¿no? De este ámbito por considerarle ajeno, ¿verdad? A las categorías, pues, propias de la filosofía. Lo que va a hacer el danés, el filósofo danés Kierkegaard, precisamente va a ser retomarlo desde su expresión vital, desde su expresión existencial. No va a dejar de apuntar entonces a el faro axiológico, es decir, a estos valores que del mismo se pueden derivar, y obviamente nos va a proponer una perspectiva existencial, ¿no? Que va a abrevar en la vida misma, ¿sí? En el sentido humano netamente inmanente, y he aquí los términos que yo he utilizado porque la tesis la intitulo así, inmanencia y trascendencia, como dos polaridades que de cierta forma no son antitéticas, al contrario, son complementarias, ¿no? Entonces, dar cuenta de esto, ¿no? En su sentido inmanente humano, también nos permite apuntar hacia un horizonte trascendente, abierto. El existencialismo no nos deja de señalar cómo somos proyectos, individuos en constante apertura al horizonte, en una construcción o lo que me gusta llamar ontología militante. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tenor, dedico la introducción a ello, ¿no? Dar cuenta de que voy a estar usando categorías filosóficas, pero que naturalmente no están cerradas a la expresión teológica del propio autor, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver cómo hay ciertos conceptos muy específicos, muy concretos del corpus kierkegaardiano. Entonces, siguiente, por favor. La justificación de mi trabajo no es más que la siguiente, ¿no? Reconocer a la luz de nuestra época, porque como bien bueno, a muchos nos hacen ese énfasis en la educación filosófica, ¿no? Extraordinario lo que dijo fulanito, sutanito, pero ¿cómo lo traemos a la cuestión actual? Esa es mi intención, ¿sale? Que podamos leer y reactualizar en nuestra época la propuesta ética del autor, la propuesta ética de Soren Kierkegaard, de tal forma que podamos dar cuenta de todas estas limitantes humanas que él mismo pues nos señala. Hay varios textos que por ahí a lo largo de la tesis, claro, voy especificando, ¿no? Temor y temblor, ¿sí? Tenemos el concepto de la angustia, todos ellos para de primera mano dar cuenta que el ser humano en un primer polo es inmanencia, ¿sí? O sea, estamos sujetos al cambio, estamos sujetos a la enfermedad, a la muerte, a todo lo que implica ser inmanentes. Pero, y este es el punto, y esta es la pericia o la gracia, si se quiere, de Kierkegaard. No nos quedamos allí, ¿verdad? Como entes sufrientes para la muerte. Este es el otro polo, el de trascendencia. Por eso analizo, sale la inmanencia de la antropología humana desde Kierkegaard y después la trascendencia, que es ese horizonte al que nos invita y que naturalmente va a tener estas pues categorías que para Kierkegaard no tienen que ver con la fe, igual como categoría existencial. Él va a decir es la más grande de todas las pasiones y la existencia debe vivirse con pasión. ¿Sale? Entonces, es lo que yo hago a partir de esta justificación. Sí, hay también un momento en el que ocupo de la categoría de contemporaneidad, otra categoría muy propia de Kierkegaard, pero que más adelantito voy a desarrollar y que, pues bueno, me permiten ir avanzando, ¿cierto? A lo largo del proyecto de investigación. Siguiente, por favor. Me propuse o nos propusimos, ¿verdad? Realizar o tener objetivos específicos, además del ya mencionado objetivo general. Uno de ellos es señalar la insuficiencia y precariedad del ser humano. Como les comenté hace un momento, y por eso el trabajo se divide en dos grandes bloques, en el primero de ellos señalamos esa insuficiencia humana, que naturalmente vale la pena reconocer. Mencioné ya por ahí algunas cuestiones que son propias de lo humano, la enfermedad,
¿sí? El estar sujetos a la contingencia, la muerte eventualmente. Pero esto, insistimos, ¿no? Nos llevaría a considerar que la situación no acaba allí, ¿no? Hay que mostrar también la importancia de la trascendencia como fundamento, fíjense, de la libertad humana. Esta es la piedra de toque de la investigación, ¿no? Y por eso hago tanto énfasis en el título, porque buena parte se proyecta en el desarrollo de la misma tesis, ¿no? La trascendencia va a ser el fundamento de la libertad. Y que bueno, para nuestro autor está claro, se encuentra este fundamento, ¿sí? Pues en la exigencia ética que hay que seguir a partir de asumir lo que él va a llamar la paradoja máxima, ¿sí? No, por cuestiones de tiempo no puedo explayarme demasiado aquí, pero lo que para él es la paradoja máxima es esta convergencia entre lo inmanente y lo trascendente en una sola figura que viene a representar después, ¿sí? El modelo o el esquema antropológico propio de su ética. Y Kierkegaard no tiene tapujos en decirlo, es la figura de Cristo, ¿sale? Les digo aquí todo con cuestiones filosóficas, ¿sí? No nos vamos a un catecismo, ¿no? O sea, sí trato de justificarlo, todo esto desde la perspectiva filosófica. Y bueno, otro objetivo particular es el destacar la relevancia de la categoría de contemporaneidad, como por ahí dije, que va a ser la realización de estos dos polos, tanto de lo inmanente, de lo finito, del individuo que nace para la muerte, pero también va a ser la síntesis de esa otra parte que es lo trascendente, ese horizonte, ese proyecto, es estar abierto hacia, ¿sí? Nuevas posibilidades. Entonces, en ese sentido, dedico buena parte de la segunda sección a lo que es el concepto de contemporaneidad. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el problema, digámoslo así, de la investigación, ¿no? Una vez que planteamos objetivos, más o menos hacia dónde va. En realidad, por ahí mi hipótesis o el problema que yo detecto, que es el que trato de desembrollar, es que toda verdad eterna a la que el individuo, dígase cualquiera de nosotros, aspiremos en la vida, y esto es propiamente el fundamento kierkegaardiano, es un asunto exclusivo de fe. ¿Y qué vamos a entender por fe? Esa pasión máxima, ¿sí? De confianza, de asunción de la paradoja máxima, manifiesta en la figura de Cristo, como por ahí mencionamos. ¿Sale? Entonces, solo esto, esta es mi hipótesis, es lo que va a permitir vencer la angustia, y vaya que Kierkegaard tiene un texto completo, ¿no? De qué es la angustia, por qué existencialmente nos angustiamos, pero también esto va a permitir terminar, de cierta forma, con lo que para Kierkegaard es una cuestión del espíritu, ¿no? Una enfermedad, lo que él llama mortal, el no reconocimiento de lo eterno que hay en nosotros. Insisto, por cuestiones de tiempo no me puedo explayar mucho, ¿no? Entonces, siguiendo a Kierkegaard, esta paradoja esencial, cual, reiteramos, y que tiene mucho que ver con el problema de Lessing, un teólogo también de la época, ¿cómo es posible que lo eterno devenga temporal? En pocas palabras, ese es el problema que yo detecto y que le quiero dar resolución desde Kierkegaard. ¿Cómo es posible que lo eterno devenga temporal? ¿Cómo es posible que lo inmanente y trascendente converjan en la existencia humana y se puedan llevar a buen puerto? ¿Sale? Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es más o menos lo que ya expliqué, ¿no? Tratando de ser aquí un poco lo más concisa posible. A lo largo del trabajo, evidentemente hay capítulos, hay apartados específicos. Esa primera parte correspondiente a la inmanencia, desarrollo el concepto de pecado, ¿sale? Como correlativo a la vida de tipo inmanente,
¿sí? O a la vida estética. Esto, insisto, son ahí jerga kierkegaardiana. De tal forma que se tiene que llegar a un punto de escándalo, otra categoría kierkegaardiana, y que una vez se llegue a ese punto de escándalo, de hastío ante la existencia, de cansancio, ¿sale? Es necesario dar ese salto hacia lo trascendente. ¿Y cuál va a ser esa bisagra? El concepto de contemporaneidad, que por acá ya expuse, ¿no? Entonces, la tesis a grandes rasgos se divide en dos. La parte de lo inmanente, analizamos todo esto que somos humanamente hablando, pero que se queda en ello. Y la segunda parte, apostando a esta ética, no perdamos de vista que es un trabajo de carácter ético, apostando hacia una ética de la trascendencia, hacia una ética en la que evidentemente hay que dar ese salto de fe y hacia esa ética que, de acuerdo al autor, nos va a conducir a una vida, si no plena, medianamente feliz, ¿no? Que para los existencialismos, al menos el de tipo cristiano, tiene esta finalidad, ¿sí? De por ahí, quizá mostrarnos algunos pautas, caminos, que ya si la libertad de cada uno lo desea, podemos seguir. La que sigue, por favor. Y bueno, pues finalmente, las conclusiones, ¿no? A las que llegamos, digamos, después de esta indagación, es que efectivamente si el individuo particular, si el existente, si cada uno de nosotros, por medio de esa categoría que es la fe, asumimos la paradoja esencial, dígase la convergencia de lo inmanente y lo trascendente, ¿no? Vamos a poder entonces comprender esa serie de responsabilidades éticas y las vamos a poder efectuar en su sentido práctico, humano. ¿Sale? Si logramos comprender estas mandas ético-religiosas, porque Kierkegaard no deja de ser teólogo, estaremos efectuando en cada uno de nosotros, ¿sí? Desde este locus epistémico, que es la metafísica de un ser, de que somos seres participados, ¿sale? Para desenvolvernos, perdón, de acuerdo a aquello a lo que estábamos destinados, ¿sale? A desplegar, a potenciar. Entonces, en ese sentido, pues es un análisis antropológico con tintes teológicos que naturalmente pues busca justificar cómo es que sí hay ética en Kierkegaard y cómo es que sí se puede aplicar a nuestra época contemporánea. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Jimena. Nos dejas con la actualidad del pensamiento de Kierkegaard. Y bueno, vamos a la siguiente exposición, esta vez de Omar Narciso Hernández Ramos, de la Universidad Hebraica, con la ponencia titulada Presencia y Acontecimiento. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias a los compañeros que pasaron anteriormente, igual a Luis por la presentación. Bueno, esta presentación o esta pequeña exposición tocas un punto medular que me parece importante. ¿Por qué? Porque, bueno, de mi investigación, pero hay algo que quiero resaltar antes de comenzar en esta exposición. En consonancia de que estamos con el Día Internacional de la Filosofía, lo que yo trabajo, me especializo es en filosofía judía, en particular en la obra de Martin Buber, y es una filosofía bastante singular porque es una filosofía que se gesta, sí, dentro de un pensamiento arraigado al Medio Oriente, pero que convive y cohabita con el pensamiento occidental, ¿no? Entonces me gusta pensar que es una filosofía como puente y relacional, como, a diferencia de la denominación dialógica que se le da, y justamente el elemento de
singular de la obra de Martin Buber se gesta sí en la relación con el otro, pero de una forma bastante singular que se distingue de otras filosofías judías, como puede ser la de Franz Rosenzweig y posteriormente la obra y filosofía de Manuel Levinas, que tiene otros cortes, sí, por su tradición judía, además de que en el caso de Martin Buber tiene una filosofía arraigada y muy apegada a una expresión y un movimiento religioso que es el hasidismo, que tiene distintas aristas y que le brinda y que le dota una autenticidad de una manera singular. Si bien mi trabajo en este sentido lleva como título esta presentación sobre la presencia y el acontecimiento, es justamente porque me parece que son dos conceptos importantes y medulares, no solo en la obra de Martin Buber, sino que también dentro de la tradición judía son elementos que podemos encontrar a lo largo de múltiples expresiones. Puede ser el caso de la Torá, puede ser el caso de la Tanaj y otro tipo de expresiones judías. En particular, antes de dar comienzo, quisiera hacer una pequeña paréntesis que me parece interesante resaltar. A lo largo de mi trabajo he estado en contacto con, de mi investigación he estado en contacto con autores singulares, en especial con Miguel García Baró. Él tiene una forma muy singular de presentar cierta problemática arraigada al misterio, ¿no? Y que justamente hace un análisis singular y una categorización de elementos epistemológicos en torno a cómo podemos comprender la idea del misterio y cómo el misterio puede entrar bajo estas categorías de la presencia y el acontecimiento. En ese sentido, Miguel García Baró hace una diferencia en tanto problemáticas filosóficas, enigmas filosóficos y propiamente hablando de misterios filosóficos. Me gusta añadirle un poco este sentido de filosófico, porque, por ejemplo, en el caso de los problemas, se ofrece una dificultad que se puede resolver bajo ciertos elementos, bajo cierta técnica. El enigma corresponde a otros elementos en los cuales la episteme tiene un lugar singular y también, por ejemplo, Miguel García Baró hace justamente estas acepciones con respecto a la cuestión del otro y la otredad, en la forma en la cual se puede presentar como un enigma el otro, pero al sentido singular y al sentido particular que yo le quiero dar a esta presentación es al sentido del misterio, que Miguel García Baró hace referencia en que el misterio acontece como un exceso de sentido, como una totalidad excedente, y que justamente tiene esta categoría de acontecimiento porque se incrusta en una vivencia y una experiencia bastante singular en la manera en la cual el misterio es inesperado, pero al momento en el cual ocurre es inolvidable. En ese sentido, haciendo esta acotación, el término de la esencia, de la presencia y el acontecimiento va arraigado a una problemática medular dentro de la obra de Martin Buber, que es justamente la cuestión del otro y en ese sentido las distintas maneras en las cuales el otro acontece. Pero me voy a centrar específicamente en el otro humano, en ese sentido, ¿no? Y cómo Martin Buber articula o teje desde su religiosidad judía, desde su pensamiento judío, varios elementos que son muy singulares dentro de su expresión y de su pensamiento para postular una idea del otro. Y en este sentido se va a entender la idea de la presencia y el acontecimiento. Una de las sentencias arraigadas en su obra en particular, me voy a estar remitiendo a Joy Tu de 1923, es la sentencia de decir que al principio está la relación. En ese sentido, comprender que al principio está la relación es una ruta bastante singular en la cual Buber, dentro de esta comprensión y dentro de estos postulados antropológicos, sitúa al ser humano como un ser entregado y arraigado a la relación por principio.
en el sentido en el que está abierto para la relación. En ese sentido, Martin Buber nos transporta a la vida del ser humano primitivo, en la cual él lo denomina así: lo que acontece es presencia. Pero ¿en qué sentido se entiende esta presencia? Para el ser humano primitivo, los fenómenos naturales se manifiestan como una presencia que parece que se dirigen a ellos. Y esto lo podemos corroborar en los distintos mitos que podemos encontrar dentro de distintas culturas humanas, donde las manifestaciones culturales están dotadas de una personalidad que participan y constituyen el mundo entretejido de relaciones. Por ejemplo, la relación entre la lluvia y la tierra, en su conjunción relacional, en donde el producto de esta relación es la fertilidad, entendiéndola desde el punto de vista mítico. A partir del carácter relacional, justamente se entiende distintos elementos en los cuales esta mirada que se tiene en torno al hombre primitivo resulta un sentido bastante singular en la forma en la cual comprender la relación con el mundo, entenderla bajo el sentido de la presencia, es el sentido en el cual lo que es presencia acontece y afecta en este sentido, ¿no? Forma una imagen de afectación. En ese sentido, Buber, muy arraigado a esta corriente judía ligada al lenguaje o ligada a la palabra, nos sugiere también esto, ¿no? Que antes de que existiera un lenguaje y actitud que determine lo que estos fenómenos son, dentro de cada producción mítica, se manifiestan como un estrato originario en el que se fundamenta todo lo humano a través de la relación con estas presencias. Las presencias afectan, interpelan y llaman al ser humano. El ser humano trata de responder a ellas con ofrendas o rituales, buscando una vía de comunicación, de diálogo. Esta vía no es unidireccional, es ante todo una vía recíproca, ya que tanto la presencia natural participa de la constitución del mundo y del devenir del mundo. La presencia del ser humano también participa, no como un elemento de constitución del mundo, pero sí como un agente que participa en el orden de lo cósmico desde la perspectiva del mito. Y es bastante singular también entender que este sentido de la presencia viene entendido bajo un aspecto bastante singular, que es la comprensión del tiempo desde la tradición judía, en la cual el acontecimiento se entreteje, y me gusta pensarlo en tres momentos: en el sentido de la creación, por otro lado la revelación, y por otro, el último es la redención. Bajo cada uno de estos elementos, el sentido de lo que acontece es una disposición a lo que se encuentra o una disposición a el encuentro. En este sentido, en el caso de la tradición judía jasídica de Buber, la cuestión de la presencia es un elemento constitutivo. Esto lo podemos notar a lo largo de la Tanaj, es decir, la Biblia hebrea, en la que la presencia de Dios es una presencia revelada. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando Dios se manifiesta a Moisés como el Dios de Abraham, Moisés se lleva las manos al rostro para no verlo por temor. Cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, se le responde: yo soy el que soy, o yo soy el que seré. Este pasaje es bastante significativo, ya que Moisés es, y cito a Buber, es el ser humano que recibe y no recibe un contenido, sino una presencia como fuerza. Fin de cita. Esta cita me parece enteramente fuerte y profunda en la forma en la cual lo que se nos presenta como otredad no se puede entender bajo el sentido del contenido, bajo el sentido de distintos elementos, sino que justamente se presenta como un exceso, como una presencia y como una fuerza que excede distintos elementos. Y es algo que muestra y manifiesta la entera radicalidad del otro, en la forma en la cual el otro, en su entera radicalidad, en esa forma en la cual no lo podemos aprender y no lo podemos reducir a algo, excede sentido. Y el otro, bajo este sentido, retomando las palabras de Miguel García Baró, también es un misterio. Cada uno de estos elementos va estableciendo los cimientos sobre la idea del otro en Martin Buber, ya que al establecer la relación como el ámbito más originario y elemental, se plantea un punto de partida diferente, o bien con un contraste respecto a la relación sujeto-objeto que la tradición occidental usualmente postula. Ahora bien, bajo esta óptica se postula una
se postula al sentido de la relación y el sentido con la presencia y la relación. En este sentido, digamos que se funde en dos ámbitos singulares. Por principio, la idea del acontecimiento como una idea o un concepto temporal, y por otro lado el sentido de la presencia como una fuerza o una manifestación interpelante en un sentido espacial. Pero es un tanto difícil tratar este sentido en un sentido espacial. Ahorita voy a ese punto. El sentido de comprender la relación bajo este sentido es que la condición de posibilidad de la relación es un vínculo hacia lo otro, hacia lo externo, hacia lo que se me presenta como acontecimiento y como presencia. Sin embargo, transportarnos a la vida del ser humano activo bajo estos elementos y estos relatos, pues de cierta forma nos muestran un ámbito y una expresión enteramente singular bajo esta visión del autor jasídico. Y algo que nos hace y nos permite acercarnos también por otra vía que se me hace bastante singular es que Buber toma un singular ejemplo que es la vida de la niñez o la niñez en general, por así decirlo. Y dice, la niñez tiene un carácter relacional que constituye o que funda la existencia de cada persona, es decir, brinda un atisbo de la relación entre los seres humanos. Todo niño que llega al mundo representa un nuevo comienzo para la humanidad, pues es, en este caso, la relación originaria que tiene siempre un comienzo y tiene siempre un comienzo con, en este caso, los niños. También haciendo un sentido o tratando de transportar lo que ya se dijo hace unos momentos en el caso de la ponencia sobre educación y Freire, el sentido justamente de los elementos relacionales para una educación estarían muy bien compaginados con este sentido de la relación con el otro y sí, justamente estos elementos dialógicos que pueden existir. Haciendo este pequeño paréntesis, cierro y quiero citar a Buber en este caso. Abro cita. La vida prenatal del niño es una perfecta compenetración natural de flujo recíproco, de interacción corporal. Por ello, el horizonte vital de su realidad parece inscrito en el del portador y sin embargo también parece no inscrito, pues no solo descansa en el seno de su madre humana. Fin de cita. Desde esta perspectiva judía, el ser humano, abro cita, conoce todo el cuerpo en el cuerpo de su madre y en el nacimiento lo pierde. Esta óptica resulta ser de suma importancia para el pensador jasídico, en dos sentidos. El primero, para dar cuenta de que el otro es un elemento que enriquece la perspectiva de la relación como a priori, o sea, que la establece. Si el infante tiene esta cercanía con una presencia que le precede, es decir, la presencia de su madre, y se constata anterior a él, significa que, abro cita, la originalidad del esfuerzo relacional se muestra ya en un grado más temprano y elemental, antes de que pueda ser percibido lo individual, es decir, que se encuentra ya conjugado en esta relación prenatal, pero que justamente está anudado, ¿no? Y también hay una referencia bastante singular de ello, o encuentro una similitud bastante singular en un poema bello, muy bello de Rosario Castellanos, que se llama La Anunciación. En este sentido, en este tenor se incorpora otra forma de lo que Buber denomina la otredad, o para poder contener este sentido o este concepto de la otredad, ocupando el sentido de la partícula o el tú, lo que él denomina el tú en este sentido. Y ahí vuelvo a citar a Buber en este caso y se menciona. Al comienzo está la relación como categoría del ser, como disponibilidad, forma incipiente, modelo anímico, el a priori de la relación, el tú innato. Fin de cita. Este concepto del tú innato representa toda posibilidad de la relación con el otro, es decir, que la forma en la cual yo me puedo relacionar con el otro a través del diálogo, a través del encuentro, es una forma en la cual este exceso de sentido que representa el otro representa un límite y un aspecto singular con la existencia. Y este sentido que viene atisbado a través de la tradición judía funda justamente el sentido de la relación y de la presencia del otro. En ese sentido, para tratar de ahondar un poco más, si es que me queda un poco de tiempo, respecto al sentido del acontecimiento,
Me gusta repasar este elemento singular, por ejemplo, en el sentido de que la relación específica entre el hombre y Dios se encuentra revelado en la forma en la cual la creación es la actividad en la cual Dios puso bajo su voluntad esto que es lo creado, el mundo y demás, y que justamente estar en relación con ello me pone en relación con otro, con otra voluntad pronunciada. Y en ese sentido, no solo ello, sino que el sentido de la revelación, por ejemplo, tomando este pasaje de Moisés en el encuentro con Dios, justamente también es ese sentido, ¿no? El aspecto y ese exceso tan grande que es la presencia de un otro que acontece a través de esta imagen tan fuerte que es responder y la respuesta de Dios como una revelación y un sentido y un acontecimiento que atraviesa y que se vuelve, como lo decían al principio, algo inolvidable. Y por otro lado, en ese sentido, transportado en el sentido de que también lo que acontece está arraigado justamente al sentido del porvenir, es decir, al sentido de la redención. Entonces, cada uno de estos elementos se enuncia bajo cierto sentido y un elemento que distingue a la obra de Buber de forma singular, que es que la cuestión del otro y en un sentido singular, el otro está atravesado bajo estos tres digamos, elementos temporales, estos acontecimientos temporales, pero en particular arraigados a través de una manifestación y una expresión temporal que es la de la profecía. Y en este sentido, para cerrar justamente este elemento, el elemento de la profecía justamente viene señalada y viene atestada el sentido tan singular en el cual el otro y su manifestación como acontecimiento es algo que se encuentra ya arraigado en el sentido del porvenir. Y justamente esta filosofía, en particular las filosofías judías o de corte y de pensamiento judío, tienen esta mira y esta mirada hacia el porvenir como una actividad y una posibilidad que le cabe a todo ser humano en un sentido universal. Pues a mi manera de comprenderlo, estas filosofías tratan de celebrar el sentido y la posibilidad humana con miras hacia un porvenir. Y justamente pensando en ese sentido en el cual esta forma de pensar arraigada en Medio Oriente comparte un sentido muy universal y en tenor de este día en el porvenir de mirar hacia posiblemente un mundo mejor. Y con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Omar. Creo que continuamos con este pensamiento existencialista y bueno, ahora vamos a cambiar un poco hacia, hacia Aristóteles. Que uno, pues bueno, creo que sobran palabras para hablar de ese filósofo. Y nos lo va a presentar Uriel Ulises Bernal Madrigal de la Universidad Michoacana, con la tesis titulada Consideraciones aristotélicas sobre logos, entendiendo como razonamiento. Wow, qué tema. Uriel, no se te escucha. Del pensamiento aristotélico a la luz de su pues concepción de logos. Es un concepto de logos, desde luego, bastante polisemántico en términos generales en el pensamiento griego clásico y en particular lo es en Aristóteles. Entonces, el acercamiento a este concepto viene desde el interés por la retórica, por el tema de la retórica, en el pensamiento tanto de Platón como de Aristóteles, en la licenciatura y ya en la maestría únicamente centrado en Aristóteles.
¿Qué fue lo que se planteó en este trabajo? Bueno, básicamente se plantea un estudio justo de este concepto de logos entendido como razonamiento. ¿Por qué la acotación? ¿Por qué la especificación? Porque el concepto de logos, al menos en Aristóteles, se puede entender en varios sentidos, es justamente la idea, ¿no? Y en varias dimensiones, en varios niveles, digamos, temáticos también. En términos de razonamiento, tendrá ciertos campos, ciertas aristas a considerar, pero también se le puede entender en términos de propiamente lenguaje o habla como tal. Es decir, un nivel incluso anterior al nivel que pudiéramos denominar lógico, es decir, del razonamiento. Ahora no voy a profundizar mucho en este nivel de logos como lenguaje, ya que más bien me centraré en esta dimensión lógica. Bueno, dicho esto, los textos clave para entender esta noción en Aristóteles, en ese nivel lógico, son desde luego que los tratados justamente de lógica, el famoso Organón, pero no solo ellos, sino que también la propuesta en este trabajo es hacer un estudio de varios textos importantes del corpus, rastreando esta noción, incluso así como razonamiento más allá del órgano. ¿Cuáles son estos textos? Justamente Ética de Nicómaco y Retórica, principalmente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver otras formas o tipos de logos en tanto razonamiento que el propio Aristóteles va desarrollando en el desarrollo mismo, valga la redundancia, del corpus. Los estudios, digamos, que se han hecho en torno al pensamiento aristotélico en términos contemporáneos, bueno, como sabemos, también van muy de la mano con la filosofía práctica, ya que desde el siglo pasado, con la rehabilitación del pensamiento aristotélico justamente, por parte de algunos pensadores alemanes, como el propio Gadamer, la propia Hannah Arendt, y también incluso de otras nacionalidades, como el propio Perelman, se vio la importancia del pensamiento aristotélico más allá de la recuperación de los textos, digamos, ontológicos, y se encontró en los textos de filosofía práctica una importante fuente de estudio, desde luego que en esta dirección, de inquietudes en torno, por ejemplo, al razonamiento práctico, la verdad práctica, la propia hermenéutica, planteamientos que estaban justamente en ese momento a considerarse con suma importancia, es decir, el replanteamiento, por ejemplo, de la noción de verdad después de la concepción moderna de la verdad como esa certeza y con estas connotaciones de universalidad. Ahora se planteaba más bien la concepción de una verdad un tanto más cercana a lo que ya desde Aristóteles se conoce como verosimilitud, es decir, no relacionada con la necesidad, sino más bien con la contingencia, la posibilidad, etc. Entonces, en ese sentido se hace esa recuperación del pensamiento aristotélico y se encuentra que en textos como la Ética a Nicómaco no solo hay consideraciones propiamente éticas, sino también de carácter lógico, porque Aristóteles está preguntando también ahí por el método apropiado para esta ciencia que sería tanto la ética como la política, que buscan hablar de lo bueno. Entonces, por eso es la recuperación de este texto. En el caso de retórica también hay una recuperación importante, porque desde luego que ahí el propio Aristóteles desde el inicio plantea que no se trata en la retórica únicamente de un discurso ornamentado que pueda funcionar para la mera palabrería o para la propia adulación del otro con fines arbitrarios, sino que en primer lugar la retórica debería de ser, obviamente desde una perspectiva filosófica, una retórica que ponga énfasis, que ponga un nutrido esfuerzo en la argumentación. Es decir, que la retórica es, en primer lugar, argumento. Estos argumentos, desde luego que van a estar tipificados de cierta forma que a continuación explicaré. Pero de entrada, por eso, la importancia de retórica. Entonces, esta argumentación ahí también es un tipo de razonamiento, es un tipo de logos entendido como razonamiento, y no solo se trata de un texto que nos va a hablar
de cuestiones estilísticas del lenguaje o de cuestiones que en términos contemporáneos pudiéramos denominar como únicamente oratoria en términos pragmáticos, es decir, como un manual de oratoria. Y tampoco únicamente como una psicagogía, es decir, un estudio de las pasiones del alma, decían los propios griegos, sino que se trata también de un razonamiento que hay que estudiar en primer lugar, porque si falta entonces la retórica persuasiva no sería tal, ¿sí? Sería mera palabrería y ahora sí, mero sentimentalismo, y no habría una connotación ni ningún tipo de valor en términos filosóficos. Por eso entonces la consideración de este texto. Bueno, dada esta introducción, desde luego que estos trabajos se vieron nutridos, desde luego por los propios estudios aristotélicos de especialistas contemporáneos. En primer lugar, el propio Alejandro Vigo, Enrico Berti y Pierre Aubin. Estos autores señalan, entre otras cosas, el valor que tiene, desde luego, la filosofía aristotélica, más allá de los cánones posescolásticos y también más allá de la tradición únicamente, podríamos decir, en esta división analítico-continental, más allá de lo analítico, también un valor continental en estos temas. Bueno, entonces, estos estudios justamente nos ayudaron a encontrar que hay por lo menos 4 formas o 4 tipos de razonamiento que el propio Aristóteles estaría desarrollando en el corpus de sus obras. ¿Estos cuáles son? El primero tiene que ver con este razonamiento que, más que decir lógico, para no limitar el término lógico a este tipo de razonamiento, sería más bien analítico, ¿sí? O un razonamiento científico, entendiendo por científico, desde luego, que esta relación que tiene con la episteme, no con la noción de ciencia contemporánea únicamente reservada a este método universal matemático, sino más bien al término aristotélico de ciencia, justo como aquella compilación, o mejor dicho, aquel esfuerzo sistemático por llegar a la episteme. Entonces, este razonamiento científico, este silogismos epistemónicos, es justamente aquel que se estructura de forma silogística a partir de una estructura de 2 premisas y una conclusión, donde hay una premisa mayor, una premisa menor y desde luego que la conclusión. La peculiaridad de este silogismo no es su forma, esta forma silogística, sino que su peculiaridad viene en términos materiales. Es decir, las premisas deben de ser necesariamente verdaderas y por lo tanto la conclusión también. En ese sentido, este tipo de razonamiento aspira a una verdad apodíptica, es decir, a una verdad necesaria. Eso es lo que caracterizaría a este tipo de razonamiento analítico que Aristóteles desarrolla sobre todo en su texto de los Analíticos Segundos. Ahí encontramos muchos más detalles, desde luego en términos formales y también materiales para tipificarlo. Entonces, uno pudiera pensar que se trata únicamente en términos de lógica aristotélica de ese tipo de razonamiento, como el único desarrollado por Aristóteles, el único válido y el único incluso aplicado por él. Pero indagando un poco más y siguiendo también las indicaciones justamente de Enrico Berti, esto no estaría correcto. ¿Por qué? Porque tan solo habría que considerar la dialéctica, es decir, el texto de los tópicos de Aristóteles, para darnos cuenta que existe otro tipo de razonamiento que él desarrolla y que de hecho es el que podemos decir que aplica con mayor claridad, con mayor contundencia en sus propios textos. ¿En qué consiste este tipo de razonamiento, este dialécticos silogismos? En términos formales es semejante al silogismos epistemónicos. La diferencia está en términos materiales. Es decir, las premisas ya no son necesariamente verdaderas en el caso del razonamiento dialéctico, sino que basta con que sean probablemente verdaderas para aspirar justamente no a una verdad necesaria, sino a una opinión probablemente verdadera o a una verosimilitud.
Aquí entran en juego, desde luego, estos conceptos de los que tienen que ver con las nociones comunes, ¿sí?, que Aristóteles va a desarrollar en tópicos justamente, ¿sí?, los famosos endoxa. Los endoxas son aquellas nociones comunes aceptadas por todos, por la mayoría o por los más reputados de una comunidad específica, ¿sí? A partir de esas nociones comunes se toma cierta cosa como una verosimilitud o como una certeza, lo más cercano a una certeza. Sería en ese sentido lo que aspiraría este razonamiento dialéctico. Entonces, el razonamiento dialéctico aborda justamente temas que tienen que ver con lo contingente, lo probable, mientras que el razonamiento científico aborda temas que tienen que ver con lo necesario, es decir, con temas de las matemáticas, específicamente de la geometría de tipo euclidiano. En el caso de la dialéctica, el campo de acción es muchísimo más amplio, porque abarca la contingencia en su dimensión, diría Piero Bank, en su dimensión tanto física o cósmica como en su dimensión humana, ¿sí? Para hablar de la física como para hablar de la praxis, en términos de contingencia. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando ya de una realidad ontológica distinta, o una premisa ontológica distinta. En este caso, entonces, tenemos ya dos tipos de razonamiento, los cuales están en el órgano. Pero decíamos al inicio que hay que ir más allá del órgano para encontrar otras nociones o otros tipos de razonamiento, otros tipos de logos, también propios del pensamiento aristotélico. Señalaba la ética en Nicómaco justamente porque ahí hay otro tipo de razonamiento que es el razonamiento práctico. Ya nos avisa Vigo desde el principio de sus estudios sobre la ética Nicómaco que este es un tema desde luego controversial de qué se puede entender por razonamiento práctico, si se trata de un razonamiento deliberativo o si se trata de aquel razonamiento que explica la producción de la acción. Él da razones para sostener que se trata más bien de lo segundo, es decir, que el razonamiento práctico es aquel que da cuenta del proceso de producción de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata también de una estructura silogística, pero esa estructura silogística estaría comprendida de la siguiente forma. Una premisa tendría que ver con la parte del razonamiento como tal y otra tiene que ver con una parte orética, ¿sí? Es decir, del deseo o del fin. En un caso se trata de ubicar cierto fin que se busca alcanzar y en el otro caso se trata de encontrar los medios apropiados para alcanzar dicho fin. Entonces, cuando se trata de buscar los medios adecuados, estamos hablando de una premisa que está relacionada más bien con la cuestión, desde luego que lógica, mientras que en el segundo caso es con la cuestión ética de la teoría de los fines. ¿A qué va a llevar esto? Que una vez que tenemos un fin y unos medios para este fin, podemos suponer o derivar justamente una conclusión. Pero la diferencia es que la conclusión de este razonamiento no será un enunciado, ¿sí? No será una verdad en términos teóricos, apodípticos, ni tampoco una verosimilitud. Será la acción misma, ¿sí? La acción misma es la conclusión de este razonamiento práctico. Por eso explica la producción de la acción, ¿sí? Por ejemplo, deseo tomar agua o deseo beber. Tengo sed, ¿no? Veo frente a mí un recipiente que contiene un líquido que parece ser agua. Es decir, veo algo que puede ser un medio para satisfacer o para conseguir un fin, que en este caso es el deseo de beber. Si yo procedo a ingerir este líquido, ¿sí? Después de este razonamiento, lo que hago ya es una acción, la acción de beber, y esa sería la conclusión de mi razonamiento. Entonces, a lo que se aspira ahí es a un caso de verdad práctica, donde la verdad práctica no posee las características enunciativas que tendría la verdad teórica, sino que más bien se trata de la acción misma. Tiene una finalidad resolutiva, el razonamiento práctico, no una finalidad enunciativa, sino más bien resolutiva.
Esto pareciera que agotaría el ámbito de la praxis, es decir, este tipo de razonamiento como el logos propio, tipo de logos propio de la praxis humana, es decir, de la contingencia a nivel humano. Sin embargo, resulta que lo hace en términos, o esto es justamente lo que intentamos sostener, es decir, la hipótesis de trabajo, que no solamente se trataría de este nivel o este tipo de razonamiento práctico, no bastaría para agotar el ámbito de la praxis, ya que estaría enfocado a cierta dimensión privada de la praxis, de la acción humana. Pero hay otra dimensión que es la dimensión pública, ¿sí? Es decir, este razonamiento práctico nos ayuda, ¿sí?, a, obviamente, llevar a cabo acciones antecedidas de un razonamiento que se hace a nivel interior, a nivel privado, digámoslo así, en el fuero interno, por así decirlo. Pero hay otra dimensión de la praxis que es la dimensión pública, justamente, donde ya no hablo conmigo mismo, sino que hablo con un otro, ¿sí? Y ahí también se trata justamente de llevar a cabo un razonamiento. Pero este razonamiento también tiene que tener ciertas características. No es un razonamiento como sería el razonamiento científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el razonamiento científico, decíamos, habla sobre cosas necesarias. Entonces, en la retórica existe otro tipo de razonamiento diferente al de la ética. Es este razonamiento persuasivo, ¿sí? La persuasión, entendida como razonamiento, es una premisa, digamos, un enfoque aristotélico. Entonces, en términos igual, en términos formales, también es semejante a los anteriores y en términos materiales también es muy semejante al razonamiento práctico y al razonamiento dialéctico, porque también habla sobre cosas probables, sobre cosas posiblemente verdaderas. Pero la diferencia aquí estaría en la finalidad del razonamiento. Y esto es también, desde luego, interesante, porque mientras el razonamiento práctico apuntaría a la acción misma, es decir, tiene una finalidad resolutiva, el razonamiento retórico tiene una finalidad desiderativa, ¿sí? Es decir, una finalidad de deliberación con el otro. No va a llegar a una acción, no va a concluir una acción. Lo que va a concluir es un convencimiento, es decir, el persuadir a otro de la toma de una decisión. Va a aspirar a una proairesis, es decir, a una decisión deliberada. Pero ya no es una decisión deliberada conmigo mismo, sino que es al otro, es decir, en una dimensión pública, donde este razonamiento aspiraría llegar, ¿sí? Que sea el otro también el que tome cierta decisión, desde luego que a partir de mi discurso persuasivo. Entonces, repito, en términos formales, la retórica también es semejante a las anteriores, mientras que en términos materiales solo se asemeja a la dialéctica y al razonamiento práctico, diferenciándose a su vez de estas por su finalidad, que es una finalidad desiderativa. Una finalidad, en todo caso, que tiene que ver con la cuestión de una toma de decisión, ¿sí? Mientras que el razonamiento práctico aspira a una acción, a una verdad práctica ejecutiva. Entonces, digamos, en términos generales, estos son los resultados de la investigación. Hay por lo menos cuatro formas de entender el logos en Aristóteles en tanto que razonamiento. Y esto nos señala, pues, justamente que no hay una noción unívoca de este, sino que más bien Aristóteles estaría pensando en un tipo de logos propio para cada ámbito de cosas o para cada área del saber, ¿sí? Justamente porque, como señala la ética de Nicómaco, no se puede hablar con el mismo rigor sobre las mismas cosas, ¿sí? No se le puede exigir al matemático no se le puede exigir al matemático la persuasión del retórico, mientras que al retórico no se le puede exigir la precisión del matemático. Entonces, es justamente en esos términos que podemos hablar de un caso también, como en el logos, como un caso de lo que en el caso del ser es la pluralidad, es decir, un caso de polisemia, donde también se dice el logos de varias formas.
Ajá. ¿Y por qué hago esta semejanza con la famosa consideración ontológica de Aristóteles, donde lo que es, to on, se dice en varios sentidos? Porque si decimos que el logos es aquello que nos permite dar cuenta de lo que es, y lo que es anterior al logos, y si lo que es se dice de varias formas, entonces el logos tendría que decirse a su vez de varias formas, cada una de ellas propia a las formas en que lo que es, valga la redundancia en la expresión. Entonces, bueno, eso es a lo que llegamos en este esfuerzo teórico que tiene lugar en la maestría para señalar de estas consideraciones a nivel lógico respecto a el pensamiento aristotélico, en específico sobre el tema del logos, haciendo énfasis en la necesidad de conectar diferentes textos para tener una interpretación y una comprensión más amplia del pensamiento aristotélico, y desde luego que la actualidad que esto tiene, que esto sugiere, está presente, como les decía, en los estudios de la filosofía práctica y en los estudios de la hermenéutica, por lo menos. ¿Por qué? Porque en términos de la filosofía práctica, estas consideraciones nos dan juego para hablar del método, ¿sí? Para preguntarnos sobre el método propio de las disciplinas que tienen que ver sobre lo humano, y para hablar justamente del rigor epistemológico, de la base ética de estas propias disciplinas, partiendo del asunto de la dimensión ontológica de la contingencia, donde lo propiamente humano no es exacto o preciso como alguno de los ámbitos de las matemáticas, sino que más bien está sometido a la posibilidad, a la mera contingencia. Y en el caso de la hermenéutica, pues de luego que también nos da juego para el asunto de la comprensión de lo verdadero en términos justamente humanos, es decir, con un horizonte temporal históricamente condicionado y en constante diálogo entre, digamos, unos con otros, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, esto es lo que en esta investigación he encontrado y que con mucho gusto comparto con ustedes, para que desde luego, si hay alguna duda, comentario o quisieran profundizar un poco en algún punto, podamos hacerlo con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Pues vamos ahora a la sección de preguntas. Creo que tu tesis se me hace bastante interesante, sobre todo ver diferentes concepciones de racionalidad. Bueno, la primera pregunta es de Edward Alejandro Herrera Torres. ¿A partir de qué edad escolar se propondría iniciar la materia de filosofía? O sea, ¿en qué año escolar sería conveniente? ¿Desde niños o poco antes de la adolescencia? Bueno, me imagino que va para nuestro compañero. Y ya, nomás les recuerdo, tenemos bastante tiempo. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿a qué edad escolar propiamente? Yo pienso que empezar con la secundaria y luego bajar a la primaria, ¿no? Empezar con la secundaria. Primero, en principio, porque los niños de por sí tienen esta característica propiamente de preguntarse, de cuestionarse. Solo que los papás muchas veces no se dan cuenta y censuran estos cuestionamientos, y luego, a medida que van creciendo, se van olvidando de cuestionarse de las cosas, del asombrarse, ¿no? Un niño, por ejemplo, yo tengo mis hijos, cuando eran un poco más pequeños, y ahora también inclusive, ¿no? Se asombran por todo, ven un carro y ¿por qué ese carro es de tal color? O ¿por qué esto baja, ¿no? Y no sube, ¿no? ¿Por qué el agua tiene que ir hacia esta dirección? Entonces, estos cuestionamientos naturales, innatos que tienen los niños, pienso yo de que es también tiempo propicio para poder adentrarlos a la filosofía. Pero propiamente aquí en el Perú pienso de que podría empezarse desde el nivel secundario, ¿no? E ir bajando hasta el nivel más bajo, ¿no? Por ya todo el tema que había indicado, porque si de frente se le plantea empezar con los niños, va a ser un grito al cielo, aunque de por sí inclusive tratar de incorporar o planear incorporar la filosofía de la educación secundaria es un grito al cielo para el gobierno.
aunque dentro de sus planes de pronto tengan esto, pero no saben cómo plantearlo, cómo realizarlo. Pienso yo de que dentro de los dos ámbitos, tanto primaria como secundaria, son momentos idóneos como para poder adentrarlos a la filosofía, porque la educación secundaria, por ejemplo, también utilizar estos cambios hormonales que hay justo entre segundo, tercero, casi cuarto de secundaria, ¿no? O prácticamente casi toda la secundaria, ¿no? Utilizar este ímpetu que tienen los jóvenes para preguntarse, e inclusive cuando hay esta revelación ante la autoridad, etcétera. Entonces, estos elementos ayudan un poco y para poder cuestionarse en relación a la autoridad, en relación a la realidad, en relación a todo aquello que se les impone como absoluto. Entonces, son momentos idóneos, ¿no? Entonces, ambos, tanto la primaria como la secundaria, son momentos idóneos como para poder empezar filosofía. E inclusive, desde casa también se puede hacer, se puede enseñar filosofía, podemos ir haciendo estos ejercicios, porque en los niños es muy distinto con los jóvenes. En los niños es más lúdico, o sea, filosofía es más lúdica, ¿no? De una manera más, a través del cuento, a través de dilemas para niños, dilemas morales para niños, para hacerlos pensar. Entonces, es más lúdico en el caso de los niños. En el caso de los más jóvenes, en secundaria ya tiene otra tendencia, ¿no? Ya una tendencia ya para el desarrollo propiamente más, específicamente del pensamiento crítico, pero ya un poco más arraigado en temas ya más concretos. Muy bien, gracias, Vladimir. Ahora vamos a pasar a Alexander Gama. Para Jimena, cuando señalas que la ética deriva de la teología, ¿en qué sentido hablas de derivación? ¿Es una derivación lógica? Es decir, que ocurre de ciertas premisas teológicas, se concluyen o se derivan conclusiones éticas. Bien, pues muchas gracias por tu pregunta, Alexander. Es sumamente pertinente. Más que una derivación de tipo lógico, porque no es tal cosa, en Kierkegaard, de hecho, es una de las cuestiones que tratamos ahí de dilucidar. A la pregunta no es una derivación lógica, ¿sale? No es algo que de manera inmediata deduzcamos. Lo que ocurre es que a lo largo de todo el pensamiento kierkegaardiano es una asunción, si se quiere, es decir, en el sentido de asumir, ¿verdad? Esa ética, pero en un sentido más, ¿cómo lo explico? Voluntario, ¿sale? Para esto quiero como compartir una pequeña frase que puede tratar de dar respuesta a esto y que se enmarca en todo el pensamiento kierkegaardiano. Ser cristiano, y esto en su sentido ético, lo reitero, es algo mucho más profundo que una mera actitud religiosa, una decisión o una idea, y encuadre aquí una derivación lógica. Es algo mucho más profundo que todo ello. Se trata de un encuentro de tipo paradójico, y aquí otra vez la piedra de toque, lo paradójico entre eso trascendente que me rebasa y esa pequeñez inmanente que soy yo, ¿sí? Un encuentro de tipo paradójico que da un horizonte nuevo y significativo a toda mi existencia. ¿A qué vamos? No es una derivación causal, ¿sale? No es una derivación de tipo lógica, es más una especie de asunción en el sentido de asumir esta verdad, ¿sí? En un sentido de voluntad, ¿de acuerdo? En un sentido, por eso lo remarcaba, ¿no? La cuestión de la libertad en el existencialismo es piedra de toque también. Entonces, antropológicamente hablando, es el sujeto el que decide si asumir o no esa paradoja o esa paradójica verdad que se hace manifiesto dentro del marco cristiano en la figura de un logos encarnado, ¿sí? De un logos encarnado que es aquí bien curioso porque yo tengo varias preguntas también para con Uriel. En este caso, este logos encarnado sí es unívoco, ¿sale? No es un logos equívoco, cual Aristóteles, claro, dentro de su marco. Ya en el cristianismo estamos hablando de un logos unívoco. Se deriva una ética a partir de la voluntad de cada uno de asumir ese aspecto trascendente
y no tanto en un sentido racional o en un sentido lógico, sino más bien vivencial y existencial. Espero haber podido responder un poco a la pregunta, Alexander. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jimena. Ahora vamos a Luis Adrián. Bueno, primero, sí, Luis Adrián nos pregunta para Omar si la filosofía judía tiene un vínculo con su raíz mítica y cultural que hace particular su filosofía. ¿De qué forma crees que el cristianismo ha determinado el modo en que la filosofía, en que se filosofa en Occidente? Es una pregunta bastante interesante y bastante singular. Bueno, aquí habría que remitirnos propiamente a, por ejemplo, la manera en la cual los pensadores judíos valoran en demasía, por ejemplo, el cristianismo primitivo. Y que el cristianismo primitivo, por ejemplo, está dotado y arraigado bajo la lectura de ciertos pensadores, como puede ser el caso de Gershom Scholem, como una transición y una revolución religiosa, que justamente pone y plantea distintos elementos y distintas aristas hacia una forma distinta de vivir religiosamente, y no solo eso, sino también la forma en la cual se integran estos elementos constitutivos de una relación con el mundo, de una relación con Dios, de una relación con la comunidad e incluso con el propio hombre. En ese sentido, me parece que el cristianismo sí tiene una forma determinante, bueno, en primera instancia por el contexto histórico por el cual atraviesa y las distintas formas y amalgamas que tiene con la filosofía griega, y en ese sentido sí se compone de una forma muy singular, pero sí es, y me parece verlo de esta forma, como una transición justamente de este pensamiento, del pensamiento semítico, del pensamiento judío, de esta transición al cristianismo primitivo, en el cual sigue enteramente preñado de estos elementos y de esta renovación de la religiosidad judía y todas las consecuencias que tiene, también no solo eso, sino bajo la forma de comprender los elementos ya citados, la comprensión del mundo, la comprensión con Dios y la comprensión con el prójimo, y que como esta transición también determina una forma singular de hacer filosofía, ya en este arraigo y en esta amalgama y digamos, interacción con Occidente, ¿no? Porque justamente cada una de estas transiciones pues manifiesta una forma distinta de pensamiento con las distintas aristas que puede llegar a tocar. Es una gran pregunta. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Omar. Ahora vamos con Mayra Huerta Paredes. Muy buena ponencia. Uriel, tengo una pregunta. ¿Los sentidos del término logos, entendido como razonamiento, se organizan de la misma manera que los múltiples sentidos de lo que es en cuanto que es? Es decir, ¿hay una noción central del logos que sería análoga a la substancia? Sí, muchas gracias, Mayra, por tu pregunta. Fíjate que ese es un tema bastante bueno, porque es de esos temas que, junto con el tema del tiempo, es decir, la temporalidad de logos, dejé como vetas abiertas para seguir en la reflexión. Sin embargo, ya en este texto de la maestría, encontré que al menos tomando el sentido del ser, del acto y la potencia, se pueden derivar, se pueden interpretar estos tipos de logos o entendidos de esta manera. ¿De qué forma? Donde el razonamiento, entendido como silogismos epistemónicos, estaría más relacionado con la forma de ser en acto, ¿sí? Y el asunto de la dialéctica, por ejemplo, y el tema del razonamiento práctico y el razonamiento retórico tendrían su raíz ontológica más bien en el modo de ser en tanto que potencia y a su vez en tanto que posible. Entonces, al menos tomando este sentido de ser, se pueden entender estos tipos de logos. Más allá de esta
esta definición, digamos, de estas dos formas de ser, no he llevado aún la investigación de forma más amplia. Sin embargo, sí alcanzo a ver cierta similitud, justamente como lo señalas tú, en porque bueno, vamos, en el caso también de lo que es en sentido equívoco, hay que recordar que no se trata de sentidos dispersos, sino que justamente hay un sentido focal, ¿no? Un sentido primario que sería la usía, y en el caso de logos, pareciera ser únicamente así, digamos, como una semejanza, no a un nivel tal demostrado, al menos en mis investigaciones, con el logos en tanto que apofánticos, es decir, el logos todavía en sentido apofántico, ni siquiera en un sentido ya más de razonamiento, ya más lógico, sino justamente en ese punto anterior que decía al inicio, que se pudiera entender el logos en su dimensión apofántica, como ese decir que devela, etc. A respecto, pues Heidegger justamente tiene varias consideraciones en las cuales apenas estoy indagando y que no me atrevería a dar una respuesta ya respecto a esas indagaciones muy concreta, porque apenas estoy en ello. Sin embargo, sí hay esa similitud, también la alcanzo a ver, pero habría que ver hasta qué punto se puede sostener. ¿Sí? Si ese logos apofánticos estaría en la misma posición que la usía respecto de lo que es en tanto que sus diferentes acepciones, ¿no? Pero sí pareciera que hay algo ahí al respecto y habría que seguirlo indagando. Muchas gracias, Uriel. Ahora, otra pregunta para ti. ¿Cómo define Aristóteles silogismos o el logos como silogismos? ¿Esta definición puede ser aplicada a estas 4 formas de logo como silogismo? Y todas la comparten y incluye la idea de que la inferencia es necesaria dada las premisas. Entonces, ¿cómo hay unos razonamientos más exactos que otros? Uriel. Aquí la respuesta que nos da Aristóteles en los analíticos primeros es justamente la siguiente. Un enunciado, digamos, la estructura silogística sería un enunciado en el que sentadas ciertas cosas, cito a Aristóteles, se sigue necesariamente algo distinto de lo ya establecido por el simple hecho de darse esas cosas. ¿Sí? Las referencias analíticos primeros, el libro 1, libro primero, capítulo 1, 24b, 18-20. Este seguirse necesariamente en virtud de esas cosas alude al hecho de que no se requiera de ningún elemento externo, contextual o subjetivo, es decir, anímico, volitivo o intencional, para que se dé necesariamente la conclusión en el caso del silogismo. Dicho de modo más específico, un silogismo se conforma por 3 enunciados de la forma S-P, es decir, sujeto-predicado, siendo 2 de ellos los que ocupan el lugar de las premisas, mientras que el restante es considerado como la conclusión derivada de los anteriores. Estos enunciados estarían compuestos a su vez de 3 términos diferentes, llamados respectivamente como término mayor, ubicado en una de las premisas, es decir, como la premisa mayor, que ocupa el lugar del término P, y estaría el término menor, ubicado en la otra premisa, es decir, la premisa menor, que ocupa el lugar de S en la conclusión, y finalmente el término medio presente en ambas premisas. Justamente esta definición de silogismo, el propio Aristóteles reconoce que el único que sería un silogismo perfecto en este sentido, es decir, que no requiera de ningún elemento externo para ser autoevidente, sería desde luego que el razonamiento científico, ¿sí? Específicamente el modelo del silogismo bárbaro. Entonces, ahí sería el único caso de silogismo perfecto, que cumple a cabalidad, según las consideraciones de Aristóteles, con esta definición. Sin embargo, los otros razonamientos son tipos de silogismos imperfectos, ¿sí? Sin embargo, siguen siendo silogismos. ¿Por qué imperfectos? Por ejemplo, en el caso de la retórica, porque requiere desde luego que de elementos extralingüísticos, además bien de contexto, para que la conclusión se siga de las premisas, al menos en términos probables.
es decir, que sea verosímil. Por eso es que hay algunos razonamientos más exactos. ¿Por qué? Porque como en el caso del razonamiento científico está abocado a cosas necesarias y las premisas son necesariamente verdaderas, entonces la conclusión sería necesariamente verdadera. Los otros razonamientos no son exactos. Esto no quiere decir que no sean eficientes, ¿sí? Son eficientes para explicar, para dar cuenta del ámbito de cosas que les es propio. En este caso, el ámbito de cosas posibles, meramente contingentes. Pero dada la naturaleza de estas cosas, no hay posibilidad de exactitud, ¿sí? La exactitud, así en estos términos latos, solo se da sobre lo necesario. Pero lo dialéctico, lo retórico y lo práctico, el razonamiento práctico no habla sobre lo necesario, sino sobre lo probable, sobre lo posible en términos de praxis. Entonces, bueno, ahí es por eso que hay algunos que son más exactos que otros. Y finalmente, dice Aristóteles, es pues un razonamiento que se da en relación a las propias exigencias de su objeto, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta que yo pudiera dar ahora. Muchísimas gracias. Creo que Jimena tenía todavía una pregunta. Jimena, hacia Omar, ¿no? ¿Nos la podrías repetir, por favor? Sí, así es. Sí, creo que ya también con lo que abordó en estas últimas respuestas, pero iba en el sentido de, bueno, a partir de la detección que tú haces, ¿no? Con los pormenores que nos has contado, que el logos aristotélico, pues vaya, se dice de muchas formas, en su sentido teórico es polifacético, si se quiere, pero ¿qué ocurre en el sentido práctico? Que por ahí también hablabas de ello, ¿no? O sea, ¿cómo es que si ese logos en su nivel teórico se presenta, insistimos, ¿no? En esta eh, cuestión de muchas interpretaciones, ¿cómo no caer en un relativismo al momento de la praxis aristotélica? ¿Con cuál logos nos quedamos? Sí, gracias, Jimena. Justamente ahí lo que quería es señalar, digamos, estos dos términos, lo teórico y lo práctico. Para Aristóteles estaría relacionado lo teórico únicamente con el aspecto de lo científico, es decir, de lo necesario. Entonces, el único razonamiento que para Aristóteles es teórico es el razonamiento científico, es decir, cuyas premisas son necesariamente verdaderas y la conclusión, por lo tanto, es un caso de verdad apodíptica o verdad teórica. Para los otros casos de razonamiento, según Aristóteles, todos ellos están más relacionados con la praxis. El razonamiento teórico no tiene relación con la praxis en tanto que, digamos, por sí solo, en tanto que su objeto no es contingente, como la praxis misma, sino que es más bien necesario, como el caso de las matemáticas. La cuestión es que cuando hablamos de praxis, según Aristóteles, no tendríamos que evocar, digamos, este razonamiento teórico de la analítica, sino más bien ir por este razonamiento práctico, que es el que señalaba, siguiendo a Vigo, que expone el proceso de producción de una acción. Es decir, donde estaría este fin y estos medios que se habría que buscar, ¿sí? Se hace un proceso de deliberación donde yo tengo cierto deseo de algo y delibero por los medios adecuados para conseguirlo. La premisa mayor estaría en el deseo, en este factor orético, mientras que la premisa menor estaría en el caso de la deliberación por los medios, es decir, este factor un tanto más enunciativo, un tanto más propiamente lógico, y la conclusión derivada sería la acción misma. Entonces, cuando hablamos de lo práctico, para Aristóteles de la praxis, el tipo de razonamiento propio sería este, ¿sí? Al menos en esa dimensión de la producción de la acción. Y si lo que queremos es, por ejemplo, preguntarnos hacia qué, digamos, nivel o a qué dimensión o a qué grado de verdad se puede aspirar en lo práctico, sería el mismo criterio de este razonamiento, es decir, hacia la verosimilitud, no hacia una verdad necesaria, no hacia una verdad apodíptica, sino a lo sumo, a lo probablemente verdadero. Y es que efectivamente en la praxis tenemos que deliberar sobre una serie de cosas bastante urgentes, pero sin una certeza absoluta, ¿sí? En la incertidumbre total.
pero esta incertidumbre es justamente o se trata justamente de franquear con este razonamiento, con la deliberación, ¿sí? Al menos decir, ok, no podemos anticipar de forma necesaria que esto va a suceder, pero tenemos los endoxa, es decir, estas nociones comunes, estas máximas incluso, que ya después serán retomadas así por Kant, por ejemplo, estas máximas de acción que nos pueden guiar en nuestro proceso deliberativo para tomar una decisión y una eventual acción, ¿sí? La cual no será necesariamente verdadera, pero nos orientará en medio de esta incertidumbre. Correcto, bien. Gracias, Uriel. Pues Sí, muchas por gracias nada. a Jimena, a Uriel, a Vladimir y a Omar por su pasión y por mostrarnos sus trabajos de investigación. Con esto damos concluido la mesa de hoy. Mañana vamos a seguir con más actividades y con otra mesa de diagnósticos filosóficos, esta vez con doctorado y, bueno, un colado de maestría, yo, que estaré ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por vernos. Hasta luego. Gracias. Cuídense, gracias por su atención. Muchas Hasta gracias. luego, muy buenas noches a todos y felicidades otra vez. Buenas noches. Quédense, bueno, 5 minutos.